Muy buenos días otra vez. Como dije al inicio, hoy es este 12 de marzo del 2017 y en este momento son las 10:08 de la mañana y vamos a comenzar entonces ya que está todo ok con la transmisión del día de hoy. Pues eso que he llamado la atención, que han compartido muchísimo, porque creo que este tema de los hijos es un tema bastante sensible. Pues realmente, finalmente nadie nos enseña a ser padre. Es un proceso que vamos aprendiendo con el tiempo y que creo en lo personal que nunca terminamos de aprender. Cada edad, cada momento es diferente, cada circunstancia, cada situación nos hace tomar decisiones o todos los días es realmente un día nuevo, un día de cambio. Y no hay un librito donde podamos llegar a ver qué está pasando o a ver qué toca hoy y cuál es la lección del día. Es por eso que se hace complejo este tema de ser padres. ¿Ok? Más allá no de serlo es una belleza, sino de cómo reaccionar, cómo comportarnos ante estos niños. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero entonces, quiero recordarles como siempre mis redes. Recuerden que estoy en Instagram como después de mí otra vez yo, todo juntito. Estoy en Twitter como Harriet7000, es la única red que no se llama después de mí, Harriet7000 en YouTube, después de mí otra vez yo, donde monto todos los videos, luego que, bueno, les he quitado esas partes donde estoy arreglando audio y todo aquello, ahí está en concreto el video y lo pueden ver completo, no solamente, lo pueden ver todo, ver el histórico. Y por supuesto, mi sitio web, después de mí, otra vez yo.com, donde no solamente monto el link de los videos, monto el resumen y monto todo lo que yo pueda escribir, compartir y cualquier información, pensamientos, reflexiones, artículos que sé que serán útiles para aquel que lo lea. Eh, mm, También siempre les recuerdo pues mi libro, Los 9 escalones, un encuentro con mi verdadero yo, cada día por supuesto llenándome de más satisfacción. Y lo otro que traigo esta semana es una información y es un agradecimiento y es de querer compartir con ustedes lo contenta y lo complacida que me siento de haber recibido la invitación de Mentes en Forma para dictar un taller acá en la ciudad de Panamá llamado la biodescodificación y los conflictos del peso corporal. Las libras dicen lo que tus emociones callan. Entonces es un tema que vale la pena ver, escuchar, internalizar, porque sé que muchas personas, al igual que yo en una época de mi vida, hemos estado en un sub y baja, en un sub y baja de peso, ¿ok? Y no sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Por supuesto, hay que tener un régimen de alimentación sano, hay que ir al médico cuando corresponde, hay que hacer ejercicio, caminar, pero sin embargo, a pesar de hacer todo eso, nos cuesta controlar nuestro peso. Y también percibimos, nos damos cuenta que hay momentos de nuestra vida que sube o baja más el peso y nuestras emociones tienen que ver mucho en este proceso. Emociones que hasta que no descubrimos, no exteriorizamos y no trascendemos, pues siguen dándonos una luz de alarma a través, en este caso precisamente con esos conflictos de alimenticios, ¿ok? No solamente conflictos de subida de peso, sino también de bajo peso. Eh, ¿Qué pasa? No, por favor, no sé qué está pasando, se me fue la imagen de Facebook. Quisiera que me avisaras, Carla, si todo está bien. No sé qué ha pasado hoy. Creo que voy a cerrarla aquí porque me está trayendo inconvenientes. No sé qué está pasando. ¿Ok? No logro leer completamente y prefiero verla realmente a través de mí, a través de mi... Ah, tenemos problemas con el internet, ¿queda? Pero los demás no. Ok, perfecto. Entonces voy a cerrar acá y yo creo que si cierro una de las pantallas, pues tengo mejor visualización.
Carla me dice que el problema lo tenemos nosotros, pero que los demás sí ven bien. Y si los demás sí ven bien, pues no tenemos problema ahí. Vamos entonces a quitar el mute y voy a verlo por... Vamos a revisarlo aquí. Me disculpan las interrupciones, pero estas son cosas... Cuando tú transmites en vivo es muy difícil poderlo controlar todo. Inclusive yo transmito los domingos pensando que es el día más silencioso. Y no han de creer que hoy ha sido increíble todas las personas que están construyendo, camiones vendiendo cosas. Se fue la luz aquí en el edificio como a las 7:30 de la mañana, o después otra vez a las 9, y yo decía, no puede ser, si tengo que transmitir hoy. Pero hay cosas que cuéntame, tú dime cómo hace uno para realmente para controlarlas. Entonces, son esos procesos que a veces te generan un poco de angustia. Yo he aprendido a controlarlos, pero realmente en ocasiones se hace un poco cuesta arriba el poderlos controlar. Ok, entonces les estaba comentando, menos mal que no había comenzado todavía con mi charla como tal, y les estaba comentando con relación al taller que voy a tener el 18 de abril aquí en Panamá. Como les decía, es un taller que se llama la biodescodificación y los conflictos del peso corporal. Realmente quien tenga la posibilidad de hacerlo y de acompañarme, de acompañarnos, este, vale la pena, vale muchísimo, muchísimo la pena. Claro, es un taller que también es algo íntimo, no son muchas personas porque es un trabajo bastante personalizado, ¿ok? Y lo que hace que la audiencia, pues, el foro no sea muy grande y por lo tanto, vamos a comenzar a vender, las entradas se van a vender por Panatique y bueno, van a tener toda la publicidad y el cómo llegar a ellas a través de mis redes y a través de los patrocinantes, que bueno, que tenemos patrocinantes bien interesantes dentro de este proyecto. Es el día 18 de abril, son 5 horas, y 5 horas de mucho aprendizaje, 5 horas que más allá de problemas o conflictos o no conflictos de peso, es un poco aprender a conocernos y entender que las causas de lo que nos pasa están dentro de nosotros y sobre todo dentro de nuestra mente y las emociones. Y por ahí va todo. Entonces ya hablando de este taller, que al final si tengo espacio vuelvo a hacer referencia del mismo, vamos a comenzar con el tema. El tema de hoy, tus hijos, tu espejo y tú el espejo de tus hijos. Son dos temas en uno. Cuando decidí hablar de esto, decía, ¿de qué hablo primero? Tus hijos, tu espejo, como parecía o sea, bajo el mismo concepto o criterio que utilicé en tu pareja, tu espejo. Pero dije, hay algo que también está más allá, no solamente tu hijo, tu espejo, sino tú el espejo de tu hijo. O sea, tú eres la imagen de él. Tú eres lo que marca, tú eres su patrón de referencia, no solamente en los primeros años de vida, también en la adolescencia, inclusive en la adultez. Porque un hijo es tu hijo hasta que tiene 50, 60, toda la vida, ¿ok? Y en todo ese tiempo hay procesos donde ellos te admiran, te siguen, te pueden criticar, hay muchos ir y venir, momentos donde sentimos que perdemos el control de la situación, pero bueno, esa es la vida. Entonces me dije, ¿por qué no hablo un poco de cada uno? Y dependiendo los correos o lo que me venga posterior, porque ustedes son mi termómetro para yo saber si el tema cala o no cala. Felizmente, digo felizmente, aunque a veces tengo bastante trabajo, es que recibo muchos correos, consultas por Twitter, mensajes por Instagram, por Facebook, por el correo, por todas partes, hablándome del tema o hablándome del tema en cuestión. Hay unos que estoy segura que voy a tener que ampliar y bueno, ahí voy viendo cuál realmente de alguna manera existe una necesidad más en calle, en el mercado, ¿ok? Entonces, vamos a verlo desde dos perspectivas. Lo que el hijo representa para nosotros y lo que nosotros representamos para ellos. Vamos a comenzar con tu hijo, tu espejo. Esa va a ser la primera parte. Para los que escucharon mi primera charla donde dije tu pareja, tu espejo, pues la base, el fundamento es el mismo. Es decir, hablamos de sombras,
hablamos de aquello que proyectamos en otro. Y por ahí va el tema. Pero tu hijo, tu espejo, es esa parte oculta de una relación padre-hijo que no vemos, que no concientizamos generalmente, ¿ok? Entonces esa relación que nos conecta con ellos, pero que sin embargo en ese proceso cometemos inconscientemente ciertos errores, ¿ok? Y esa es la idea. Mi idea también no es cuestionar y como les digo cada vez que comienzo un tema, mente abierta, mente sin culpas, sin golpes de pecho, sin remordimientos. Estamos en un proceso de aprendizaje y lo ideal, y mi palabra es siempre reconocer. Date cuenta, reconoce. Una vez que te das cuenta y que reconoces, tú cambias las directrices y mientras exista amor, todo se soluciona. ¿Ok? Entonces, es eso, sin culpas. Voy a estar hablando en el proceso, algunos se identificarán, otros dirán, no se parece a mí, tal vez si no se parece a mí es bueno, ojo, por si acaso en algún momento se presenta la situación, o tal vez con esto yo puedo ayudar a otras personas. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Siempre digo con mente abierta y sin culpas. Eso es lo principal. Leonel Colmenares, hola Leonel, gracias por tus palabras. Y me encanta tenerte aquí entre las personas que me están viendo y me están escuchando. Y mi audiencia siempre, Ingrid, Rachel, Lili, no te había visto, Lili Florentín. Hola, hola, gracias por estar presente, Lili. Un fuerte abrazo, ¿ok? Para todos los que están. A veces no me giro a ver, pero van llegando, van saliendo y ahí están. Y lo importante es que saben que el tema está acá montado y que lo pueden ver ahorita, o lo pueden ver más tarde o lo pueden ver posteriormente por YouTube. Pero véanlo, escúchenlo. Es importante sobre todo para los que tenemos hijos o los que, los que están en proyecto de tenerlo. Mi querida Claudia, como siempre, sí, excelente tema. Claro que sí, excelente tema porque no nos enseñan a ser padres y yo no que pretendo aquí venir a enseñarlos, pero sí a darles ciertas cositas para que ustedes vayan porque todos pasamos por ahí, incluyéndome. Bueno, mis hijos ya están grandes, pero igual hijos grandes, problemas grandes, así dice más o menos. No, problemas hermosos, no problemas, sino que siempre hay algo que aprender, independientemente de la edad que tengan tus hijos. ¿Ok? Entonces yo le decía que tu hijo, tu espejo, esa parte oculta de la relación que existe entre padres e hijos. Es esa faceta de los padres que proyectamos en los hijos. Estas relaciones, tu hijo, tu espejo, realmente todas las relaciones que nosotros mantenemos son relaciones que nos proyectan algo, pero las de la pareja y las de los hijos pues tienen facetas muy particulares. Esto ¿cómo se digiere? ¿Ok? Son mecanismos de defensa. Cuando son mecanismos de defensa que utilizamos inconscientemente, ¿verdad? Para enfrentar situaciones difíciles. Y esos mecanismos de defensa son muchísimos. Los autores hablan de 16 y otros hablan de 18 mecanismos de defensa, evasión, represión, negación, proyección. Son 16 a 18 mecanismos de defensa, pero en el caso de los hijos, hay 3 mecanismos con los cuales vamos a trabajar hoy. Uno es la negación, el otro es la proyección y el otro es la formación reactiva. Son de ellos 3 que vamos a estar trabajando en esta primera parte de la charla. Entonces, cuando hablamos de negación, ese mecanismo de negación es un mecanismo de no acepto. No acepto una realidad que todo el mundo la vea o que no se vea en el exterior, pero que esté sucediendo en tu hijo. Son esos rasgos que negamos de alguna manera aceptar en ellos. Rasgos como no aceptamos cuando un hijo, una hija, generalmente son las niñas, tiene bulimia, vamos al baño y olemos que el baño huele raro, sabemos que están pasando sucesos que no son normales en ella, comenzamos a ver variaciones en su peso, comportamientos extraños. Sin embargo,
no aceptamos, nos negamos que esté pasando. Un hijo cleptómano, se comienzan a perder las cosas de la casa. Cuando llegas donde tus familiares, todo el mundo esconde lo que está en la casa porque sabe que ese sobrino o ese nieto o ese hermanito o ese hermano grande ya es cleptómano, pero los padres no lo aceptan, lo negamos. Ese hijo que es adicto, ¿ok? Que todo el mundo lo sabe, pero tú te niegas, a mi hijo no le puede pasar. ¿Qué sombra, qué hay detrás de esto? Un gran sentimiento de culpa. Porque cuando lo enfrentamos nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables a que no lo estamos haciendo bien. Cuando nosotros no hemos sanado como seres humanos, como personas o como padres, sentimientos de culpa, vamos a negar todo aquello que esté colocado frente a nosotros, que nos pueda inducir o nos pueda llevar a algo que nos diga que nos hemos equivocado. Entonces comenzamos a negar algo, no vemos algo que en algún momento va a explotar. Entonces, problema pequeño, solución pequeña. Problema grande, solución grande. Y damos y damos y damos y damos tiempo hasta que realmente explota. No queda otra cosa, no queda otro momento. Hay que enfrentarlo. Entonces, pero nos negamos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de esa negación? Sencillamente un sentimiento de culpa que no nos permite verlo. Además que esto desencadena, aparte de implicar culpa, desencadena que nuestra vida cambia, que nuestra vida se incomoda, que nuestra vida no va a ser tan perfecta como nosotros creemos que la vida es perfecta y que todo tiene que ir como estamos diciendo. Entonces ese es el primer mecanismo de defensa, esa negación. Ese es el primer espejo que nosotros podemos, que se puede hablar, espejo entre padres y hijos. Entonces, ojo con aquello que estás negando que está sucediendo. Escucha tu corazón, o sea, visualiza, acepta. No eres ni el primero ni serás el último con un niño con problemas o con conflictos a sanar, con un adulto con problemas o conflictos a sanar. Todos, de alguna manera, los que somos padres y los que serán padres, pasarán por procesos que hay que solucionar. Pero si no los enfrentamos, ese conflicto se va a ir haciendo más y más y más grande. La invitación es aceptar, no lo nieguen, no importa lo que la gente diga. Sana tu sentimiento de culpa y en el momento que tú sanes ese sentimiento y que ese miedo aflore y salga de ti, vas a comenzar a ver que todo se puede solucionar. Luego viene otro mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa es la proyección. ¿Qué es la proyección? La proyección es atribuir, ¿verdad?, a otro lo que pertenece a nosotros y proyectamos en otro lo que es esas frustraciones que son nuestras, que no son de nuestros hijos, ese sentimiento de carencia que nosotros no hemos solucionado, o también necesidades o rasgos personales que tampoco hemos superado porque no nos hemos aceptado. Por ejemplo, cuando alguien te cae mal, esta persona te cae mal, tú tienes que buscar qué es qué es lo que esa persona me presenta, cuál es el defecto que yo le veo, y lo más seguro es que eso que yo le veo es algo que yo no reconozco en mí. Cuando se genera envidia, ¿verdad? Definitivamente es una carencia de algo que yo considero, yo no voy a lograrlo jamás, yo no lo voy a conseguir. Y es por eso que me envidia si lo veo en otro. También hay rasgos de personalidad, como por ejemplo cuando hay una persona que es muy chistosa, que a todo el mundo hace reír y a mí me cae mal. Y es posiblemente porque en mi infancia a mí me hacían bullying, se burlaban de mí. Entonces todas aquellas personas que sean chistosas, todas aquellas personas que a todo le hagan una gracia, a mí me molestan y yo las rechazo, pero no es la persona, soy yo, porque yo tengo un bullying que no superé, porque de mí se burlaron o de mí se reían y eso yo lo proyecto. Entonces aquí hay algo que quiero que tengan claro, que es que todo lo que sucede con tus hijos, absolutamente todo lo que sucede con tus hijos, tiene que ver con tu historia, ¿ok? Todo lo que sucede con tus hijos tiene que ver con tu historia. Cuando te agobian, cuando te desesperan, cuando te estresan, inclusive cuando existe un rechazo. Porque sí,
Los padres podemos rechazar a los hijos. Existe el rechazo de poco, de mucho tiempo, de ratico, pero sí existe, ¿ok? Sí existe ese hijo que nos enerva, ese hijo que nos saca de las casillas, ese hijo que cuando le digo una cosa tengo que repetírsela 10 veces y entonces no he comenzado a hablar con él cuando ya me saca. Y lo primero que le digo es que eres igualito a tu mamá, es que eres igualito a tu papá. Y sí, la relación con ese papá o con esa mamá ha concluido por cualquier razón, entonces él va a proyectarme, obviamente, esa otra persona, y no esa otra persona, la frustración que yo no pude convivir con esa otra persona. Entonces ahí tenemos que estar muy claros. Hablando de frustraciones, esa proyección de nuestras frustraciones son aquellas cosas que son aquellos hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro. Mientras más hubieras en tu vida existen, más frustraciones hay en tu vida. Entonces esas frustraciones tú quieres solucionarlas a través de tu hijo. Y tu hijo tú quieres convertirlo en esa extensión de ti. En esas cosas que tú no pudiste lograr. Y si tú lo hubieras hecho, pero no lo hiciste. Y como no lo hiciste, entonces tú tienes una frustración interna que la proyectas en tu hijo queriendo que él continúe, pero no solamente son esas frustraciones de que si yo quería ser pianista, mi hijo tiene que ser pianista, si yo quería ser Miss y modelar, yo quiero que mi hija modele y resulta que a mí me gusta, me hubiese encantado estar en una pasarela, pero resulta que tenía poca estatura y tengo una hija que mide 1,80 y le importan 3 rábanos la pasarela y yo le ando metiendo en todos los sitios donde puedo modelar y ella en ocasiones, estoy harta, su inconsciente posiblemente la hace aumentar de peso para que la mamá se dé cuenta que ella no quiere modelar en una pasarela. ¿Ok? Todo esto, oigan, todas estas cosas son a nivel inconsciente. O sea, esas frustraciones que tú haces extensión a tus hijos, eso yo querer que ella modele y eso ella como respuesta y ese rechazo a yo no querer ser modelo comienza en un proceso de aumentar de peso porque se siente invadida, porque se quiere proteger de su mamá que la atormenta. Y esas son una de las cosas que voy a trabajar en el taller. ¿Ok? Eso precisamente son lo que origina esas subidas de peso. Es una de las tantísimas cosas que puede originar un aumento de peso y no sabemos por qué, porque todo eso es a nivel inconsciente. Entonces, son esos sueños y esas presiones. Muchos me dirán, ok, pero sí, ¿cómo hacemos si nosotros queremos que nuestros hijos logren, sean exitosos? No los puedo, no los puedo guiar. Una cosa es guiarlos y otra cosa es proyectar tus frustraciones en ellos, ¿ok? Entonces, una guía sana son sugerencias, porque obviamente tú has recorrido más la vida y tú le puedes sugerir las cosas que pueden suceder o no. Por ejemplo, yo me siento a conversar con mi hijo de lo que él quiere estudiar en su carrera universitaria y hemos estado hablando y nosotros que nos ha tocado salir del país y ver cómo son aquel tipo de profesiones. Por ejemplo, cuando tú sales a otro país, si eres abogado, no puedes ejercer como abogado en otro país, obviamente porque las leyes que rigen en tu país no son las mismas que en otro país, que donde llegas. Por ejemplo, si eres médico, hay ciertas profesiones que tienen restricciones. Entonces, conversando con él, yo le puedo sugerir, y le digo, hijo, a mí me parece prudente, no sé, ojalá a ti te guste una profesión que sea como universal, que si tú te mudas para un país o para otro, sencillamente convalides algo, pero no pierdas la carrera. No sé, como de repente una ingeniería, las ingenierías son como más universales, las lenguas. O sea, hay ciertas cosas que son carreras más universales. Yo puedo sugerírselo, se lo sugiero por mi experiencia, porque yo soy abogado y como abogado no puedo ejercer, por ejemplo, aquí en Ciudad de Panamá. Entonces, porque las leyes que, aunque el basamento legal y lo que yo aprendí, estructura jurídica, continúa ahí, obviamente las leyes de este país son totalmente diferentes a las leyes del país de donde yo vengo, ¿ok? Entonces, yo puedo conversarlo con él como una sugerencia de experiencia que cuando uno hace este tipo de carreras más universales, como que tiene más puertas abiertas. Pero una cosa es que yo lo sugiera, pero otra cosa es que él me diga, no, mamá, pero yo quiero ser, por ejemplo, abogado. ¿Cómo le digo, no seas abogado porque si te mudas de país, no puedo hacerlo?
O sea, no puedo hacerlo, yo puedo sugerir y es lo que quiero que vean. Estoy poniendo este ejemplo personal para que vean por dónde van las cosas. Él, antes que yo se lo dije, pero él también lo tiene, sí, a mí me gustan las matemáticas, me gusta, y yo sí quiero estudiar una ingeniería. Ah, maravilloso, coincidió lo que yo le sugerí con lo que él quería, pero si no coincide, igualito no coincide, ¿ok? Yo les digo, mi sueño, loco, de esas cosas que tiene uno como madre, era que yo quería que Carla fuera odontólogo. Y yo, pero no quiero estudiar odontología, que o sea, quería alguna, a mí siempre me ha llamado mucho la atención toda esta parte médica y todo este ramo hacia la parte de la ciencia, aunque soy abogado, ¿no? Pero terminé siendo un médico del espíritu, como digo yo, ¿ok? Y por eso soy enfermera profesional y por eso trabajé mucho tiempo en farmacéuticas y por eso traté de estudiar medicina unos semestres y todo esto vino y finalmente terminé como en el medio de, de, de dar soporte, pero no al cuerpo físico, sino al cuerpo espiritual, ¿ok? Y bueno, total que en esta historia, pues nunca coincidimos Carla y yo con lo que yo le pude sugerir. Ella sí tenía otra, o quería otra carrera y pues hizo otra carrera. Pero tú no puedes influenciar. Entonces, esto dice, ¿cómo sé yo en el momento, qué sé yo, cómo sé yo si es una proyección mía o si realmente yo estoy guiándolo? Bueno, esto tú lo puedes ver haciéndote algunas preguntas. Y las preguntas son, ¿qué tanto lo presionas para lograr que ellos hagan lo que tú quieres? O sea, ¿qué tanto insistes? Porque una cosa es sugerir y otra cosa es una cantaleta todos los días de cada momento y yo te dije que estudiaras tal cosa y yo, una cosa es sugerir y otra cosa es, ¿qué tal lo haces? Evalúate qué tal intenso eres, ¿ok? ¿Qué tal lo llevas siempre a la misma conversación? Pero sobre todo, ¿qué sientes cuando tu hijo se niega a hacer lo que tú dices que él haga? Quiero que quede claro que yo con esto no estoy diciendo que los muchachos van a hacer lo que les da la gana y que no hay normas. Esto no tiene nada que ver con las normas, con los quehaceres, con el deber ser social, ni nada. Estamos hablando de otros términos y todos ustedes, por supuesto, me entienden muy bien a qué me refiero, ¿ok? Pero para que después no digan que yo llegué diciendo aquí que los muchachos tenían que hacer lo que ellos quisieran. Entonces, ustedes saben a qué términos me estoy refiriendo acá. Entonces, pregúntate, ¿cuánto me frustra a mí que él no haga lo que yo quiero? Antes de continuar, vamos a leer por aquí, saludar a Carlos Cúfar. Gracias por estar en línea, estar escuchando. Rachel, bonito tema. Sí, así es. Precioso tema, Rachel, porque si hay algo que nos cuesta es ser padre. Es un trabajo de 24 horas hermoso, pero fuerte de manejar. ¿Cuál es la otra proyección que se ve? Cuando ser padre nos agobia. Ser padre siempre va a agobiar. Ser padre siempre va a agobiar porque es un trabajo de 24 horas al día, sin descanso, sin break, nada, 24 horas al día. Por toda la vida después que ese bebé nació, después de ese bebé está concebido y está aceptado dentro de tu vientre, en el caso de mamá, en el caso de papá, después que se te dice, ¿ok? Vas a ser padre toda la vida. ¿Cómo no nos vamos a agobiar? ¿Cómo no nos vamos a agobiar con todo el estrés que eso genera por el no conocer, por no conocer realmente lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa? Sucede un fenómeno que va muy pegado al no querer sentir culpable, sentimiento de culpa y miedo. Cuando yo tengo sentimiento de culpa y miedo, y no aceptación, por supuesto, yo no acepto que mis hijos me agobian, porque digo, soy mal padre. ¿Cómo voy a decir que mis hijos me agobian? Sentir que mis hijos me agobian. El solo pensar que mis hijos me agobian es malo, es malo. Es esa sombra de culpa, de malo, de clasificar lo bueno, lo malo y sobre todo de tapar tus sentimientos y tus emociones. Y las emociones hay que vivirlas, hay que aflorarlas. Después las gestionamos, pero hay que aflorarlas. Cuando nosotros no aceptamos que ese hijo nos agobia, porque en algún momento de la vida nos va a agobiar poco o mucho, ¿verdad? Entonces, aquello que tú reprimes, aquello que tú niegas, no se va a diluir. Aquello que tú reprimes y aquello que tú niegas, entonces
se va a expandir, pero de una manera patológica. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Qué sucede en ese momento cuando ese hijo que nos agobia y nosotros no aceptamos que nos agobia y nosotros decimos, no, él no nos agobia? Porque yo de decir que mi hijo me agobia, ay, ¿qué le puede pasar? Y voy a ser castigada por Dios o por quien ustedes crean, por el solo hecho de pensar que este hijo me agobia. Nadie lo va a castigar. Entiendan, es un proceso normal que un muchacho en un momento determinado nos agobie, pero acéptenlo, porque si no lo aceptan y lo reprimen, eso va a aflorar de una manera patológica. ¿Y saben cómo aflora? ¿Cómo aflora eso de esa forma patológica? Es cuando nos preocupamos excesivamente y de todo hacemos una tragedia. No lo dejamos ir a la piscina porque se puede ahogar. No lo dejamos salir con los abuelos porque ya están un poco viejitos y no lo van a cuidar bien. No lo dejamos tomar decisiones porque van a tomar las decisiones mal. Si sale para una fiesta, claro, yo también estoy consciente que hay ciudades, que hay momentos, que hay sitios donde realmente son peligrosos, pero estamos hablando de extremos y de situaciones. Vivimos con una angustia y todo es extremo. Si vemos que le salió un puntico en la piel, eso es un cáncer. Si vemos que se pone colorado en la playa, lo empatucamos de cualquier cosa porque pensamos que se va a enfermar. Llamamos al pediatra 5,000 veces al día. Eso excesivo que pasa, no es más que la no aceptación, que tu hijo te agobie como tú no lo aceptas. Entonces aflora de ti esa tragedia extrema de que algo le pueda pasar. ¿Sabes por qué? Porque hay un sentimiento de culpa interior que si yo lo rechazo, si yo digo que lo agobia, Dios me puede castigar, la vida me puede castigar y se lo puede llevar. Puede pasar algo por yo rechazarlo. Como yo lo rechazo y todo lo que yo pienso sucede, entonces mejor no lo rechazo. Pero sí te agobia internamente, aunque tú no lo digas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aflórenlo. Sí me agobia. Veamos cuál es la situación. Porque llora, porque se pone intenso. Veamos qué es lo que me está agobiando, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que yo debo madurar, pero acéptenlo. En el momento que ustedes lo aceptan, dejan de ser extremistas y pensar que todo mal, cualquier cosa mala le puede pasar. Es importante que sepan que los niños y los adolescentes ellos no crean sus problemas. Los problemas los toman del entorno. Ellos solamente reaccionan a las dinámicas familiares. Un niño y un adolescente no crean sus problemas. Un niño y un adolescente no tiene la patología y sus enfermedades no son originadas desde ellos. Son frustraciones y son problemas de su clan, de su familia, de sus dinámicas familiares. Es por este motivo que tienen que estar muy pendientes de lo que sus hijos hacen, cómo sus hijos reaccionan y no los culpabilicen. Sencillamente busquen porque detrás de la historia de sus hijos está la historia de ustedes. Vamos a ver. Claudia, un abrazo, un abrazo. Yo sé que tú estás trabajando en este momento. Yo sé que estás trabajando en este momento, Aldo. Así que muchas gracias por robarte esos pequeños espacios, ¿ok? Carlos, no, para mí un placer darle estos consejos. Gracias, Claudia. Bueno, estás agobiada, Ingrid, lo que te falta. Estás agobiada. Acepta que estás agobiada. Ves detrás de todo eso. Mientras no lo aceptes, vas a estar como los muñequitos que estás poniendo. Colocando resistencia. Colocando resistencia no solucionamos nada. O sea, colocando resistencia y molestándonos no es la mejor solución. Hay otro tipo de proyección. Esa proyección se llama rechazos enmascarados. Estos rechazos enmascarados, y voy a tomar los dos prototipos de una persona que me parece increíble, si la pueden escuchar o la pueden leer. Esta señora es una psicóloga que maneja toda la parte infantil y se llama Marta Alicia Chávez. Marta Alicia Chávez para mí es una de las personas en lo particular que creo que sabe muchísimo de todos estos temas y que si de alguien he aprendido ha sido de ella. ¿Okay? Y ella divide ese rechazo enmascarado en dos prototipos. Un prototipo llamado el patito feo y el otro prototipo es
el patito feo y el sexo equivocado. Y vamos a explicar a qué se refiere cada una de estas proyecciones que son rechazos enmascarados. El patito feo es aquel hijo, es aquel hijo gordo entre una cantidad de hijos delgados y esbeltos. Es aquel hijo menos agraciado entre una cantidad de hijos hermosos. Es aquel hijo que es mal estudiante en una familia de gente muy estudiosa y de buenas notas. Es aquel hijo adicto, es aquel hijo que le gusta caminar encorvado, es aquel hijo que nosotros queremos cambiar. Esto que les voy a decir va a sonar duro, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Eh, sí rechazamos a nuestros hijos porque son diferentes a lo que nosotros queremos que sean. Y entonces queremos enderezar al encorvado, queremos adelgazar al gordito, queremos engordar el flaco, queremos desaparecer del rostro las espinillas de la adolescencia de que las tiene. Queremos hacer tantas cosas y me dirán, bueno, y entonces es malo quererlos ayudar, es malo por su salud, por ejemplo, un hijo que sea gordo, por su salud, es malo que nosotros tratemos de colocarle una dieta. Ciertamente no es malo, ciertamente nuestra función como padres, una de nuestras funciones es ayudarlos a ser la mejor versión de ellos, ¿ok? Lo importante es concientizar por qué los queremos cambiar. ¿Realmente los queremos cambiar por ellos o los queremos cambiar porque nos avergüenza como son? Los queremos cambiar porque la gente va a decir, fue una mala madre, mírala a ella 90, 60, 90, se la pasa metida en clases de yoga, de gimnasia, de todo, haciendo dieta, y mira la hija como está redondita. O mira el papá nada, hace surf, hace de todo, y mira el hijo cómo está. Mira ella, entonces realmente, ¿por qué quiero cambiar este hijo? ¿Porque quiero ayudarlo? ¿O porque no me quiero sentir mal conmigo? Es duro, es fuerte lo que les estoy diciendo. Pero es la única forma de realmente ayudarlos, porque si no, cuando los vamos a ayudar, le lastimamos la autoestima a ellos. Porque entonces no sabemos manejar cómo ayudar a adelgazar ese hijo. Porque no le enseñamos con el ejemplo y comenzamos a comer todos sanos en la casa y comenzamos a invitarlos a hacer ejercicio y comenzamos a hablar de salud, ¿ok? Sino que les decimos que la ropa se les va a ver fea, a ti nada te sirve, busca una talla más grande, yo cuando tenía tu edad pesaba la mitad que tú pesas. Y entonces le bofeteamos el autoestima a ese hijo, ¿ok? Entonces el hijo se siente que él es imperfecto como él, que lo perfecto es lo que él no es. Y nosotros tenemos que enseñar a que sus hijos se amen tal cual como son. Y no importa si mi hijo es un drogadicto, pues yo salgo al mundo y ayudo a mi hijo a salir del problema de la adicción sin estarlo cubriendo del mundo, sin estarlo justificando y sin estar pensando que el mundo va a decir que soy una buena o que soy una mala madre, sin tenerlo escondido, sin mandarlo a otro país escondido donde nadie sepa, donde me pongo a decir que todos estamos, este, eso, que los errores que ellos pueden estar cometiendo están bien hechos, justificando cosas que no son justificables, pero que lo hago para no sentirme mal. Entonces, ese proceso de aceptación, porque en el trasfondo de todo esto hay un rechazo que está enmascarado. Un rechazo. Entonces, aquí los invito a que realmente evalúen si cuando yo quiero adelgazar al hijo gordito, cuando yo quiero engordar al hijo flaco, cuando yo quiero enderezar el hijo que anda torcido, cuando yo quiero que este niño saque más notas y sea mejor, ¿realmente lo hago por él o lo hago por mí? Háganse esa pregunta. Por supuesto, ahorita van a decir, Harry está loca, ¿cómo se le ocurre? No, háganse la pregunta, háganse la pregunta.
si realmente es por ustedes o no. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar eso, porque como tenemos un sentimiento de culpa arraigado ahí, metido dentro, nuestra sombra nos persigue. Entonces, por supuesto, es preferible enmascararlo para no sentirme mal. Imagínense ustedes, ¿cómo puedo yo decir que es que a mí me da vergüenza mostrar un hijo? Entonces, esas son las cosas que los invito a que reflexionen. Si quieres cambiar a tu hijo por ellos o quieres cambiarlos realmente es por ti. Aparte de este patito feo al que ella hablaba, también ella habla de algo del sexo equivocado. Y antes de hablar del sexo equivocado, quiero leer algo por acá. Rachel, los hijos proyectan las correcciones de los padres, así es. Lili, en ciertos momentos siento que mis hijos están muy ansiosos. ¿Será que lo perciben de mí? No será, Lili, es tal cual. Más adelante del tema vamos a ver que ellos son el espejo tuyo. Si tú eres ansiosa, tus hijos van a ser ansiosos. Si tú eres inseguro, tus hijos van a ser inseguros. Si tú eres mentiroso, tus hijos van a mentir. Entonces, si tus hijos son ansiosos, es porque perciben tu ansiedad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Ya viendo el tema desde el otro lado. Luego viene el sexo equivocado. ¿Qué es el sexo equivocado? No es mentira que en ocasiones, sobre todo cuando son los segundos hijos, el primer hijo queremos que sea posiblemente varón y resulta que nace hembra, o ya tengo una hembra y quiero tener un varón, o por familia quieren el apellido continúe y yo sigo teniendo puras hembras y mi suegra se va a molestar y la familia se va a molestar, X, ¿no? O yo espero un hijo o espero un hijo de un sexo y aparece el otro. Entonces, bueno, nosotros decimos, es una mentira, ¿no? Que nosotros no decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, que venga sanito, porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Pero en el fondo, en tu inconsciente, tú realmente esperabas un niño o esperabas una niña y resulta que no fue un niño, resulta que no fue una niña. Y aunque eso está en tu inconsciente, tú lo transmites. Es por eso que en estos procesos, bueno, yo manejo algo que se llama duelos, que son duelos de disculpas hacia los hijos, cuando yo reconozco, cuando por ejemplo, eso ya se hace a nivel de terapia, cuando yo reconozco que el sexo de cual nació mi hijo no es el que yo estaba esperando. Y no sencillamente justificarlo, pero está sanito, ¿ok? Porque eso yo lo transmito. Entonces yo tengo el deber, el compromiso de hacer una disculpa. Todo esto es como un ritual, es una disculpa inconsciente hacia ese hijo, diciéndole te amo, en algún momento quería otro hijo, pero te amo tal cual como eres. Y nosotros no lo decimos, sencillamente lo aceptamos sin disculpa, ¿ok? Y son disculpas a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nosotros se lo transferimos a este niño. Esos son esos hijos, estos son estos hijos que tratan de complacerte. Tratan de siempre, porque en el inconsciente, todo esto es a nivel inconsciente, ellos a nivel inconsciente saben que no estás conforme con ellos. Y si algo quieren los hijos, o por lo menos en las primeras etapas de su vida, es complacer a papá y mamá. Es disfrazarse de lo que mamá y papá quieren que vean. Ellos hacen sus payasadas para hacer reír a mamá y a papá, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos lo que más quieren es, estoy aquí y quiero ser lo que tú quieras, ¿ok? Que yo sea. Entonces, ellos comienzan, y esto es una dinámica, y es un círculo vicioso que hasta que no afloramos, hasta que no lo entendemos, no termina de cerrar. Porque yo no acepto que tú no eres lo que yo quería que fueras y yo, hijo, comienzo a ser lo que no quiero ser para complacerte de alguna manera. Y el hijo no está bien porque esa no es su realidad y el padre tampoco está bien porque no quiere un hijo falso. Entonces es una dinámica que nosotros tenemos que entender, y con este ejemplo lo voy a llevar al tercer mecanismo de defensa, que es esa formación reactiva. Esta formación reactiva consiste en cubrir un sentimiento o motivo que nos está generando una angustia. ¿Cómo es esto? Esta formación reactiva, cuando, por ejemplo, nosotros, voy a hablar, esto tiene dos vertientes, esto tiene dos extremos.
Un extremo es cuando hay un rechazo extremo con este hijo, ¿ok? Un rechazo abierto, y cuando hay una sobreprotección, que también es un rechazo, pero un rechazo encubierto. Por ejemplo, un hijo no deseado que va más allá, no por el sexo, sino que es un hijo que llegó en un momento, no porque vino por una violación o algo de eso, sino llegó un momento que no se estaba esperando. Llegó un momento que fue un hijo fuera de matrimonio. Llegó un momento, un hijo que va a evidenciar una infidelidad. Es un momento, o sea, es un hijo que no llegó cuando no estaba planificado. Entonces, ese hijo generalmente genera un rechazo si nosotros no llegamos a superar ese proceso. Ese hijo generamos un rechazo abierto hacia él. No es que no le damos comida, no es que le damos casa, pero no lo vemos como el hijo que fue realmente planificado, abordado, querido. Si ese rechazo nosotros no lo internalizamos y decimos, o sea, todo esto son conversaciones, todo esto es interno, conversaciones conmigo. Yo lo rechacé, es normal, si no estás esperando a nadie, ni siquiera te has casado, por ejemplo, hasta una vida, estabas con tu novio y de repente apareció, ¿verdad? Apareció ese bebé. Muy posiblemente exista un proceso de miedo, de rechazo a ese bebé que viene. Pero una vez que lo concientizas, tú tienes que hacer tu duelo de aceptación y de perdón por haber de alguna manera en tu inconsciente haberlo rechazado. Eso hay que sanarlo. Eso son procesos de sanaciones que tenemos que hacer porque todo esto queda a nivel karmático, a nivel inconsciente, esto que le estoy hablando. Porque ciertamente tú no sales diciendo tengo un hijo y yo lo rechacé porque tu hermano sí nació planificadito y tú viniste cuando yo era novio de tu papá y apareciste y no te teníamos, ¿ok? Pero entonces tú tienes que hacer aflorar ese sentimiento, aceptarlo, aceptar que existió el rechazo, porque es que lo negamos, aceptar que existió el rechazo, hacer volar la culpa, hacer volar ese miedo que hay, acéptalo, asúmelo, enfréntalo y trasciéndelo. Es la única manera, porque si no va a quedar como un rechazo permanente ahí abierto. Por supuesto, este otro rechazo abierto cuando son hijos no deseados producto de violaciones y todo aquello. Pero el extremo que más se maneja dentro de un núcleo familiar formado llamado normal, entre lo normal, porque lo de normal o anormal realmente va a depender de los parámetros de cada quien y de cada familia, es esa sobreprotección al hijo. Generalmente sobreprotegemos al hijo cuando sentimos una culpa encubierta no sanada. Es decir, cuando sentimos que lo rechazamos, cuando sentimos que rechazamos su sexo, cuando sentimos que durante ciertos periodos de la vida no le dimos la atención que se merecía, cuando a lo mejor le dimos mayor importancia a una pareja que teníamos, que no era el papá o no era la mamá de ese niño, y cuando esa pareja se fue y pasó cualquier cosa que tenemos alrededor de nuestros hijos, sentimos que perdimos mucho tiempo con ellos por estar pendiente de otras cosas, por estar pendiente del trabajo, por estar pendiente, entonces tendemos a sobreprotegerlo. ¿Ok? Esa sobreprotección los hace hijos, los hace hijos inútiles, déjenme decirle. Y esa sobreprotección llega al límite muchas veces de dejarnos maltratar por esos hijos. Dejar que esos hijos hagan lo que quieran con nosotros, porque hay un sentimiento de culpa no aflorado, no aceptado y no trascendido. Todo esto es a nivel inconsciente. Entonces, mi manera, de alguna manera, justificar mi rechazo, por ejemplo, del sexo, que yo lo dije, pero también hay otros orígenes, es sobreprotegiendo a ese niño. Y déjenme decirle que entre los dos males, que uno es el rechazo extremo y el otro es la sobreprotección, que es un rechazo encubierta, los dos son dañinos. Pero si tengo que escoger uno más dañino que el otro, la sobreprotección es más dañina que el rechazo. Porque cuando tú rechazas a un hijo, tú haces, en algunos casos, hay unos casos que no se logra, pero en algunos casos, esta personita, este hijo tiene que convertirse en una persona fuerte, tiene que aflorar
todo lo que él es, todo ese potencial interno que tiene, porque como mamá o papá no lo protegen o lo rechazan, él tiene que hacerse fuerte para poder sobrevivir. Y terminan siendo hijos muy exitosos. Y son esas historias de hijos rechazados, de hijos que dejaron, de hijos que abandonaron, de hijos que castigaban y que terminan siendo personas, pero súper creativas, exitosas, felices y excelentes padres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les tocó aflorar y defenderse, porque como los rechazaban y como nunca les paraban y como nunca le dieron afecto y como solamente aquí está el plato de comida y qué necesitas, pero no te di atención, no te di abrazo, no te escuché, entonces a ellos les toca aflorar todo ese arsenal que tienen para ellos poder sobrevivir a un medio que papá y mamá no los ayudó a enfrentar. Por el otro lado, el hijo que tú sobreproteges, ese hijo que tú permites hasta que te maltrate, ¿verdad? Por ese sentimiento de culpa que está atrás, originado por lo que sea, que por supuesto tú en las terapias buscas cuál es el origen para poderlo solucionar. En una charla es imposible y son múltiples, esto se hace a nivel de terapias individuales. Ese hijo, ese hijo va a terminar siendo una mala persona, va a terminar siendo una persona inútil, una persona que no se vale por su cuenta, cuando papá y mamá no está para darle lo que él requiere, pues no sabe de dónde salen las cosas, no sabe cómo respetar al prójimo. Entonces, aunque los dos extremos son dañinos, el menos malo, por llamarlo de alguna manera, es justamente el rechazo más allá de la sobreprotección. Lo importante de todo esto es reconocer, buscar cuál ha sido el disparador de ese espejo, ¿ok? Eso es lo más importante, buscar cuál ha sido el disparador de este espejo para buscar solucionarlos. Pero, y no importa qué suceda, siempre hay una solución. Pero lo más importante que tiene que englobar todo esto es que exista amor. Cuando hay suficiente amor, cuando hay mucho amor, el amor todo lo puede. Porque si ese padre, si ustedes como padres no lograron en su momento ver que sus hijos estaban proyectando sus miedos, de ver todo este espejo que yo estoy aquí explicándoles. Y bueno, y crecieron, y sus hijos crecieron. Si sus hijos crecieron con suficiente amor, de adultos van a buscar ayuda, de adultos van a buscar terapia, de adultos van a buscar autoayuda, ¿ok? Si existe amor. El problema radica cuando no hay amor. Cuando no hay amor, sí es difícil resolver estos problemas porque tú vas arrastrando un proceso de desamor hasta la adultez. Y no hay nada más peligroso y más doloroso que un ser humano crezca sin amor, sin que lo enseñen a que se ame por sobre todas las cosas y entregarle afecto. Entonces, posiblemente nosotros no sabemos hacer las cosas bien. Posiblemente nadie nos dice cómo se hacen. Posiblemente podemos solucionar alguna y posiblemente podemos llegar a viejos y podemos morirnos cometiendo todos los errores que pueden cometerse como padres. Pero si yo le di todo el amor a este hijo, un amor de verdad, un amor genuino, él buscará sus soluciones si las necesita y las puede evidenciar o las puede sentir en la adultez. También son procesos de maduración en el tiempo, nosotros venimos con esta vestidura y con este traje físico a sanar muchas cosas y bueno, aquí estaríamos hablando de cosas que a veces morimos en este cuerpo físico y nos toca sanar y bueno, vendremos posteriormente a sanar cosas que dejamos incompletas, ¿no? Bueno, es lo que yo creo y respeto al que no lo cree así, pero es mi creencia. Entonces, bueno, con esto concluye la primera parte, mi hijo, mi espejo, que espero que les haya quedado, ¿ok? Cómo ese niño es tu espejo. Para pasar a una segunda parte. Hola, Eliana González, querida amiga venezolana aquí en Panamá, ¿cómo estás? Un abrazo, tiempo sin saber de ti, Eliana. Bueno, esta otra parte, que es como tú eres el espejo de tu hijo. Pues eh, a mí esta parte también me encanta, ¿no? Porque esto es muy novedoso. Es novedoso ¿por qué? Porque el mundo cambia tanto, que vivimos en una total incertidumbre. Y todos los días tenemos que estar aprendiendo cómo enseñamos a los hijos, cómo nos presentamos ante ellos, sobre todo con el ejemplo, más allá que con la palabra, porque a veces hablamos, te tienes que portar bien. Recuerda no mentir y después nos escuchan diciendo, llamó a alguien por teléfono, dile que no estoy.
Entonces le decimos que no se miente, pero el muchachito agarra el teléfono y le decimos, dile que no estoy. ¿Ok? Y le decimos, no se puede robar, pero después nos ven que estamos robando el cable del vecino para quitar el internet. Entonces, por eso, más es con el ejemplo que con la palabra, porque la palabra podemos decir muchas cosas, pero es precisamente el primer punto a manejar aquí, es que el hijo se enseña con el ejemplo. Tú, el espejo, él ve en ti, recuerda que tú eres su espejo, tú eres su mentor, tú eres su líder, tú eres su guía. Y hay en edades donde lo que tú digas va a ser ley. Luego comienza, por supuesto, un proceso después de los 3, los 4 años, porque los primeros 3 años ellos piensan, al año y medio, los 2 años, que tú eres parte de tú eres su brazo, tú eres su pierna, no se ven como entes separados. Luego cuando ya se comienzan a individualizar, cuando comienzan a ir al colegio, entonces ya comienzan a tener decisiones propias y comienzan las diferencias, pero igualmente nosotros imitamos a nuestros padres, ¿ok? Hasta que, bueno, eso también depende de las edades y el nivel de madurez de cada uno de estos niños. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Y esto es algo que yo no vengo justamente a decir esto porque es lo que dice, mira, tú con qué tienes que enseñarle normas de cortesía. Entonces tú tienes que ser cortés para que tu hijo presente, para que tu hijo tenga normas de cortesía, por supuesto. No puedes lanzar basura, no lances basura para que tu hijo no lance basura en la calle. Respeta las señales de tránsito. Esas son las cosas que nosotros le vamos enseñando. Respeta a los padres, respeta a los mayores. Tienes que manejar con moderación. No puedes discutir frente a tus hijos, porque si tú discutes frente a tus hijos también van a tener discusiones, no van a respetar el entorno. Eso es lo que los abuelos le han dicho a los padres, lo que los padres nos han dicho a nosotros, lo que nosotros le decimos a los hijos, lo que nos dice la televisión, lo que nos dicen las revistas, lo que nos dicen los libros. Eso es lo que nos dice todo el mundo. Y hacia allá son las cosas que yo tengo, son las normas básicas que nosotros consideramos que tenemos que enseñarle a los hijos y pensamos que es hasta ahí, ahí llegó mi compromiso. Yo digo, no, pero es que yo a mi hijo, yo le enseño que no sea, a que él tiene que compartir, yo le enseño a mi hijo a que él tiene que respetar a los adultos, yo le enseño a mi hijo que se cargue una bolsita para echar la basura cuando estás en el carro y no irle echando en la calle. Vamos a suponer en el mejor de los escenarios que los enseñas con las palabras y también los enseñas con los gestos y los enseñas con tus acciones, ¿ok? Vamos en el mejor de los escenarios que eso sucede. Pero la verdad es que el mundo ha cambiado mucho y que el movimiento actual y que la dinámica de la vida actual no es la dinámica que nosotros vivimos, ni es la dinámica que vivieron nuestros padres, ni es la dinámica que vivieron nuestros abuelos. Por lo tanto, a nosotros se nos hace un poco más complejo el asunto. Y por supuesto, si a nosotros se nos hace más complejo, a ellos se les hará más complejo y ellos pasarán por inconvenientes y problemas que nosotros ni pendientes. ¿Ok? El otro punto es que nosotros hacemos lo que nosotros creemos que debemos hacer, porque así lo hizo mi papá, porque así lo hizo mi mamá. Y una cosa es que creer que es lo que debemos hacer y otra cosa es que realmente sea lo que debemos hacer. Por eso los invito a que de vez en cuando se cuestionen lo que están haciendo. Porque el hecho de que así lo hizo mi mamá y así lo hizo mi papá y así lo hizo la familia y así dice el libro que se debe hacer, realmente en nuestro caso es así. Entonces vamos a comenzar a cuestionar si tal vez lo que hizo mi mamá y mi papá en su momento y para su época era, pero para esta no es igual. El tiempo pasa, el tiempo no es el mismo. Las reacciones son diferentes. Hay tanto cambio que el cambio pone todo complicado, como les decía hace rato. ¿Por qué lo pone complicado? Porque dentro de tanto cambio se genera mucha incertidumbre. Acá el padre tiene una responsabilidad mayor porque no es solamente lo que pasa en la casa, no influye sobre el hijo solamente lo que pasa en la casa. También influye lo que pasa en la escuela, también influye lo que pasa en la televisión, también influye lo que pasa en internet, también influye los juegos que nosotros les damos durante horas y horas y horas para que se sienten y vean ahí que se disparan, se matan. ¿Cuántas personas le dejan al hijo un iPad, un Nintendo, no sé cómo se llaman todos estos nuevos juegos, ¿verdad? Durante horas para tranquilizarlo. Realmente chequeamos
lo que son los juegos. Chequeamos realmente ese juego que nosotros le colocamos durante 2 y 3 horas para que ellos jueguen ahí. Donde el juego, por ejemplo, dice que mientras más personas yo mato, entonces a mí me premian más. Y finalmente, si yo soy el que gané, porque fue el que más maté, a mí me premian dándome una mujer. Eso lo vi el otro día. ¿Ok? Los premian. Entonces, las mujeres pasamos a ser un objeto. O sea, si tú te ganas todas las batallas de tu juego, entonces a ti te premian dándote la mujer más bonita y la reina. Nosotros realmente chequeamos eso. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. Entonces hay una dinámica alrededor. Los niños dejan de hacer, como en estos días estaba hablando y Carla, mi hija, me decía, mamá, es que es sorprendente. ¿Es sorprendente qué? Es sorprendente que en este momento tú agarras un niño de 2, 3 años, te agarra un iPad y mueve las cosas que es sorprendente, lo ves la agilidad que tienen con una computadora. Pero si tú le mandas a meter figuras geométricas, tratan de meter un cuadrado sobre un triángulo porque no tienen una capacidad motora porque nosotros los inutilizamos. Entonces, ¿qué es lo que realmente le estamos mostrando al hijo? Pero si nosotros pasamos todo el día sentados en una computadora y todo gira en la parte cibernética y nosotros no le damos y nosotros le compramos todo electrónico y dejamos de comprar carritos y dejamos de comprar cubos y dejamos de comprar figuras geométricas, obviamente que ellos no van a aprenderlo. ¿Ok? Entonces la crianza de ahora es muy diferente a la crianza de antes, porque te presiona el entorno, porque te presiona la televisión, porque te presiona el internet y por lo tanto los estímulos de estos niños también se van haciendo más agudos. Y como se van haciendo más agudos y se van haciendo mentalmente con una mayor apertura porque les llega información de todos lados, pues no solamente van a aprender que si las normas, que si pórtate bien, que saluda cuando entra un adulto, que se dice permiso, que se dice gracias, ya eso es etapa superada, o sea, eso era en nuestra época. Los hijos de ahora tienen una lógica más aguda y tenemos que llevarlos tenemos que enseñarles un espejo más hacia la sociedad, comportamientos sociales, que este tipo de cosas que obviamente no se pueden descartar, igual se enseña. Entonces, ¿qué nos enseña la sociedad? La sociedad nos enseña a que el mundo se ha convertido en un mundo de consumismo, ¿ok? Yo tengo un teléfono, pero el teléfono sale y luego el otro año sale el 5, sale el 6, sale el 7, sale el 7S, el 7.5 y hay que obtenerlos. Y tengo un juego y tengo otro y tengo un equipo y juego con esto y juego y tengo tantos equipos para jugar que por supuesto no me da tiempo de jugar con todo. Es una de los grandes, enseñamos a nuestros hijos a entrar en una sociedad de consumismo. Una sociedad de consumismo que por lo supuesto para mantener un estatus hay que trabajar, 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 trabajar y trabajar y nuestros hijos nos ven las 24 horas del día trabajando alterados y estresados. Entonces, si no trabajamos, ¿cómo le traemos todos estos juegos? ¿Cómo le traemos comodidades? ¿Y cómo le cambio el teléfono cada 6 meses? ¿Qué pasa en el subconsciente o en el inconsciente de ese niño? Que para ellos es más importante el trabajo que el abrazo de mamá. Para ellos es más importante el estrés de la calle que el rato de la comida en la mesa. Es algo que no tenemos que decirnos. Esto se va sembrando en el inconsciente de ellos, en el inconsciente, y así van a ser adultos. Entonces la sociedad nos ha llevado a que tenemos que tener para poder hacer, porque si no tenemos, no hacemos. Y después que hacemos es que somos. Y esto es mentira. Si bien es cierto, los tres, estos tres, ese tener, hacer y ser, estos tres verbos existen, no en esa forma. A nuestros hijos les tenemos que enseñar a ser, que sean ellos. Y una vez que tú eres, tú haces. Y una vez que tú haces, tú tienes. Y lo que obtienes, entonces a eso que obtienes le das el valor que es. Entonces, el primer consejo es, enseña a tus hijos a ser, después a hacer y después a tener. Enseña a tus hijos que el trabajo no es la prioridad, pero si tú pasas las 24 horas del día estresado trabajando y diciendo y comentando que si no trabajas horas extras y todo aquello no comes, ¿ok? Hay cosas que tenemos que hacer, pero no lo ventilen con los hijos, aparten espacio, porque si no, en ese inconsciente de ese bebé, para él, el trabajo, las 24 horas del día, el amor se representa a través de un teléfono y no a través de un abrazo. El amor se representa a través de un juego y no a través de un cariño. El amor se representa a través de una computadora y no a través de un almuerzo en familia.
Entonces es esa parte que nosotros no nos paramos, queremos tener, y no estoy diciendo que sea malo tener y tener buenos carros y tener buenas casas y enseñarles que eso se puede obtener, pero en el orden que les estoy diciendo, ser, hacer y tener, no al contrario, ¿ok? Luego, hay otra cosa que debemos enseñar a nuestros hijos y generalmente es mostrarles la cara de la felicidad, que no necesariamente es la cara del éxito. Celebramos cuando hay un logro, cuando hay un éxito. Celebramos cuando hay un éxito. Ustedes ven, colocan por las redes, mi hijo se graduó, mi hijo hizo tal cosa, maravilloso, es bueno compartir todos esos logros, porque eso yo también lo hago. Pero también hay cosas que no son tan grandes, ese rayón, esa primera comida que hizo, esa primera arepa, como llamamos nosotros, bueno, en Venezuela se hace con esa masa, ¿verdad? Que quedó toda choreta, pero que él hizo, esa no la ponemos nosotros por Facebook para que vean una arepa que quedó triangular o cuadrada. Nosotros ponemos la gran comida que hizo cuando es chef, pero no ponemos eso, ¿ok? Cuando pensamos que eso genera un éxito, pero no son esos pequeños logros los que nosotros tenemos que aplaudir, pero sobre todo enseñarles la cara de la felicidad y no enseñarles la cara. El éxito viene por añadidura, pero no al contrario. Es importante que ellos entiendan que el éxito no es la felicidad, que la felicidad sí puede ser el éxito. Y nosotros no enseñamos a nuestros hijos a ser felices, enseñamos a nuestros hijos a ser exitosos. Y aunque no es malo enseñarlos a ser exitosos, primero tenemos que enseñarlos a ser felices y ellos lograrán su éxito solos. Esa es la otra parte. Pero si nosotros solamente nos sentimos bien cuando somos exitosos y no cuando somos felices, y solamente afloramos y expresamos y mostramos al mundo nuestro éxito y no nuestra felicidad, por supuesto, para nuestros hijos va a ser más importante ser exitosos que ser felices. Luego viene otra parte que se llama la sana competencia, que para mí, y me disculpen quien no esté de acuerdo conmigo, que vale que no estén de acuerdo conmigo, ¿ok? No significa que todo lo que yo diga aquí, ustedes digan que es verdad. Pero para mí, la sana competencia es lo peor que puede existir, ¿ok? Eso, esa competitividad, eso de querer ser el mejor. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo es la sana competencia? Cuando nosotros, fanáticos de equipos de fútbol, fanáticos de equipos de béisbol. Yo me río de ver todo lo que escriben cuando un equipo de fútbol, un equipo de béisbol pierde o gana. Esos fanatismos generan competencia y la competencia genera rivalidad y la rivalidad genera separación y la separación genera odio. Y eso, con esos gestos nosotros enseñamos a nuestros hijos a tener rivalidades, a tener separación y por supuesto a sembrarles odio. Entonces, esa ansia, ¿cuánto sacaste? Esa comparación con los hermanos, porque tu hermano lo hizo aquí, porque tú no lo haces allá. ¿Cuánto sacaste? Saqué 10. ¿Y cuánto sacó tu compañerito? Yo saqué 8 y tu compañerito sacó 9. Si ese compañerito sacó 9 y tú sacaste 8, estás castigado. Así sea la nota máxima 10. ¿Ok? Entonces, esa sana competencia, no tan sana, yo sí quisiera que ahí lo analizaran con calma. Y yo no le estoy diciendo que no le digan a sus hijos que logren las cosas, pero que las logren con ellos. Porque al principio discuten y que cuando ellos van, yo no digo que no los metan en una competencia de natación, que practiquen taekwondo, que hagan fútbol, pero que el éxito o el fracaso no cambie dentro de una competencia, no cambie su esencia. Es decir, tú vas a una competencia de natación. Si ganaste, perfecto. Y si no ganaste, yo quitaría eso de ganar, no ganar, notas, pero bueno, es una manera de medir y hay cosas que no se pueden quitar. Pero sí, tú tienes que hacer un trabajo con tus hijos, que una frustración por no haber ganado una competencia no lo minimiza a él. Porque cuando un hijo va a una competencia con expectativas y apegado a un triunfo, y eso lo hablo yo en mi libro, en la parte del desapego, es precisamente enseñar a los hijos a buscar el logro sin apegarte a ese logro, porque el día que no lo consigues te frustras. Y el día que lo consigues, como vives en una eterna competencia, te va a hacer feliz un ratito,
porque luego vas a buscar otra cosa, porque nunca vas a estar saciado. Y esto no significa que con eso lo vamos a limitar y no le vamos a impulsar para que ellos se superen. Ellos se van a superar, pero hazlo que se superen y crezcan sin que se sientan frustrados y angustiados, porque si no la vida se convierte en una eterna angustia de un logro, donde si el logro son 5 minutos y son 5 meses frustrados pensando que lo va a lograr o no lo va a lograr. Entonces, hacia allá va el mensaje. Otra cosa que debemos enseñar a nuestros hijos, y todo esto le estoy diciendo que es enseñarlo con el ejemplo, porque si nosotros no nos comportamos así, por supuesto, no es que yo se lo diga. Yo no le creo que le diga, hijo, la sana competencia no es lo mejor, tú tienes que competir contigo mismo y ser la mejor versión de ti. Cuando él me ve que estoy escribiendo y maldiciendo el del partido político, que no es el partido político que yo comparto. ¿Ok? Y diciendo que si estuviera yo, las cosas, entonces hay maneras de tú expresar lo que no te agrada, pero sin sentir que yo soy superior a ti. Es eso lo que realmente daña, no expresar diferencias, porque las diferencias hay que expresarlas. Es sentir o hacer sentir a los demás que son menos que tú porque no piensan igual que tú. Ahí viene la gran diferencia de todo esto. ¿Ok? Ahí es donde quiero que lleven el concepto. Entonces yo le digo a mi hijo, tú tienes que ser la mejor versión de ti, competir contigo mismo, que tú ser cada vez ser el mejor, sin importar el que está al lado, ¿verdad? Pero por otro lado, mi hijo me ve que estoy apostando por un equipo de fútbol, de béisbol, que maldigo, que digo, que me molesto, que quiero ser, que vivo en una competencia con mi hermano, con mi papá, con mi vecino, con los compañeros de trabajo. Entonces, es precisamente con el ejemplo que nosotros enseñamos. Luego viene otra cosa importante que tenemos que enseñar a nuestros hijos, es a comprender el punto, que esto va muy atado a esto, que es comprender el punto de vista del otro, aceptar el punto de vista del otro. No puede ser que siempre una persona tiene que tener la razón, pero esto nace contigo, porque si tú le dices a él y te pregunta, y esto es no ser también caprichoso, pero si tú eres caprichoso y tu hijo te pregunta por qué, porque yo digo, porque soy tu papá, porque yo digo, porque soy tu mamá. Si esa es la respuesta, obviamente, ¿qué va a aprender tu hijo? A ser caprichoso, a decir que las cosas se hacen porque yo digo y a no aceptar el punto de vista del otro, porque en mi casa las cosas se hacen como se dicen que se hacen. Y yo no tengo voz ni voto. Si yo crezco en una familia donde se hace, donde no se negocia, donde se hace estrictamente lo que papá dice y mamá dice, y con esto no quiero decir que van a dejar hacer los hijos lo que le dé la gana, o sea, yo quiero que esto, no, yo no estoy hablando de esos extremos, todos me entienden bien a qué yo me refiero. Obviamente hay normas, hay cosas que yo debo conversar con ellos, hay cosas que por decir algo, si en la casa por cuestiones de cuidado se llega máximo a las 10 de la noche, eso es algo que no se negocia. La zona está peligrosa, por cuestiones, por favor llegan a las 10 de la noche, el que se va a quedar afuera, avisa que se va a quedar afuera. Esas son cosas que no se negocian, o sea, ese tipo de cosas. Cuando llegan al lugar, pasa un mensaje para saber que estás allá, sin estarlo aturdiendo, pasa un mensaje cada 5 minutos, ¿ok? Eso, pero hay otro tipo de cosas que sí se negocian dentro de la casa, decisiones que son importantes dentro de la casa, hasta del cómo vestir a tus hijos a cierta edad. Yo puedo vestirlos hasta cierta edad, entonces ella quiere ponerse una falda bien cortita, yo me parece que no puede llevar la falda tan cortita porque en la calle, explicarle los motivos por los cuales, pero no imponérselo. No imponérselo, aquí se usa la falda 5 dedos por debajo de la rodilla porque sí. Porque sí que, bueno, porque hay una creencia, porque la religión, pero dame una explicación lógica. No, no la hay. La explicación es, sobre todo esto pasa mucho en temas religiosos. Los temas religiosos, sin ánimo de, por favor, cuestionar o meterme en el punto de vista religioso de cada quien, los temas religiosos muchas veces afectan justamente eso, porque son directrices muy frontales que cuando el hijo pregunta por qué tengo que usar la falda por ahí, por qué me tengo que recoger el cabello, por qué tengo que entrar a este lugar de esta manera, la respuesta es porque es así, porque la religión lo dice, porque nos va a castigar el ser X, el ser supremo y todo lo demás. Entonces, mucho cuidado con esto. No desesperarse cuando algo no salga bien, y eso es un poco lo que decía Lili, comentaba. Si yo me desespero y genero angustia cuando algo no me salga bien, no voy a esperar que mis hijos no generen angustia y no se angustien. Por supuesto que van a generar angustia cuando algo no les vaya a salir bien. Lo van a generar porque lo ven en ti. Si tú entras en crisis, si te pones nerviosa, si caminas para arriba y para abajo, si cambias de humor, si maldices, si a todo el mundo le cuentas por teléfono todo grito, el problema que tuviste y las cosas no te salieron bien, ¿cómo tú pretendes que el hijo tuyo no va a ser
igual y no se va a poner tenso cada vez que las cosas no salgan como él quiere. Organizar las prioridades. Tenemos que aprender a organizar las prioridades para que nuestros hijos aprendan a organizar las prioridades. ¿Ok? ¿Cómo venimos nosotros? Si en la casa hace falta, por ejemplo, no tenemos una casa, vivimos en una casa, voy a dar un ejemplo X, estamos medio recortados porque la situación económica en este momento no está bien. En la nevera no hay mucha comida, pero yo me compro un teléfono con una pantalla grandota para poder chatear. O sea, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo? Mi hijo sabe que estoy comiendo 2 veces al día o que no estoy comiendo bien, pero tú te compras un teléfono 7S, 8, 9, ¿verdad? Porque es para que la gente no se dé cuenta que, entonces yo a veces no pongo las prioridades. A veces la prioridad de repente es un viaje cuando no puede ser el viaje porque la prioridad posiblemente es comprarme un seguro para todo. Qué sé yo, tantas cosas. Entonces aprendan a poner prioridades en su vida porque si ustedes no colocan prioridades en el hogar, aprendan a colocar prioridades en el estudio, prioridades en su... Si, por ejemplo, la prioridad es ver la televisión y prepararle la cena al muchacho a las 9 de la noche, cuando se va a acostar, y no a las 8 o a las 7 de la noche, para que sea una cena liviana, una cena liviana, que cuando el niño se acueste ya ha hecho la digestión, pero por estar sentado chateando en la internet, le preparo la cena al muchacho a las 9, a las 10 de la noche, casi dormido, y después voy y lo acuesto y regurgito y devuelve la comida, pues mi hijo no va a entender la prioridad entre chatear por internet o prepararme la cena a la hora. Entonces, tenemos que aprender a colocar prioridades en nuestra vida porque eso es lo que le proyectamos a nuestros hijos. Después nos asombramos cuando nuestros hijos prefieren comprar un carro, así tenga la nevera vacía de su casa y así se comporten con sus hijos. Pero si eso fue lo que vieron en la casa, si en la casa nunca le enseñaron a colocar las prioridades, las cosas en su lugar. Entonces, organizar prioridades es una de esas cosas que nosotros debemos proyectarle y enseñarle a nuestros hijos. Por supuesto, valorar los logros, que era lo que yo le decía, lo más importante, no solamente la gran comida preciosa que hiciste, sino también esas arepas que hiciste todas cuadradas, ¿verdad? No encapricharte, que era lo que yo te decía hace rato, de no hacer lo que a mí me da la gana y aquí se hacen las cosas porque yo lo digo. Otra cosa que debemos que enseñar a nuestros hijos es agradecer, a ser agradecidos. Si nosotros no somos agradecidos y nos quejamos solamente por lo que no tenemos, nuestros hijos no van a aprender a ser agradecidos. Si nosotros no agradecemos por la comida, si nosotros no agradecemos a veces hasta por los problemas que tenemos, enseñen a sus hijos a agradecer, pero para eso tienen que ustedes agradecer primero. Enseñen a sus hijos que los miedos hay que enfrentarlos, que hay que enfrentarlos, asumirlos y luego trascenderlos. A los hijos no se les dice, usted no puede tener miedo. Los hijos tienen que entender que los miedos pueden llegar, pero hay que trascenderlos y hay que los pueden sentir y luego tienen que, no los limiten a decir aquí en esta casa o los hombres no lloran. Eso no lo pueden hacer, ¿ok? O eso no lo deben hacer. Yo digo no lo pueden, no lo deben. Ya ustedes seleccionen si lo hacen sí o no. Y como esto, dar el valor realmente a lo que tienen. Muchas veces no le damos el valor a lo que tenemos, no le damos el valor a las cosas no solamente materiales, no le damos el valor en los afectos, no le damos valor a una buena comida, no le damos valor a un momento de estar juntos, no le damos valor a un paisaje, no le damos valor a un país que nos abre las puertas, no le damos valor, solamente nos quejamos porque las cosas no son como nosotros queremos que sean. Si tú no les enseñas a darle valor a las cosas, tus hijos no le van a dar valor a sus cosas. Y bueno, y quiero cerrar esta parte con algo muy importante que es enseñar a sus hijos a vivir sus sueños, alimentarles sus sueños. Aunque a ti te parezca que es lo más absurdo, o sea, no mutiles sus sueños. Recuerden que los sueños se convierten en fantasías y estas fantasías crean ilusiones y estas ilusiones a su vez generan deseos y estos deseos generan proyectos y los proyectos generan acciones. Y es la única manera de que ellos puedan lograrlo. Que esas acciones sean a posteriores, sea un proyecto, un sueño que fue o no fue exitoso, que se dio o no se dio, ya ustedes lo manejarán las frustraciones con sus hijos. Pero no les mutilen los sueños a sus hijos porque a ustedes les parece que eso no va por ahí. Porque ustedes ven un hijo que está cantando todo el día y a ustedes les parece que como ser cantante es tan difícil y uno entre 1.000.000, está perdiendo el tiempo y cantando. Si él quiere ser cantante, déjele que aflore su sueño. No le mutile su sueño. O sea, que él haga lo que él quiera hacer, siempre y cuando, por supuesto, esté en los parámetros de las normas sociales o lo que debe hacerse, ¿ok? Siempre y cuando, por supuesto, encuadren todo. Y eso siempre se lo repito y se lo vuelvo a repetir.
Y si algo tengo que decirle, dos cosas muy importantes que tienen que enseñarles a sus hijos. Una es, por supuesto, a que busquen la mejor versión de ellos cada día, y lo otro es que los enseñen a ser felices. Realmente, si algo tenemos que enseñar a nuestros hijos es eso, a ser la mejor versión de ellos mismos cada día y a que sean felices. Por supuesto, darles mucho amor. Si tú te quieres, tu hijo se va a querer. Si tú eres auténtico, tu hijo será auténtico. Si tú te crees perfecto en esencia, y digo en esencia porque en este cuerpo físico y en las circunstancias tenemos errores, tenemos fracasos o lo que sea, si tú le enseñas a tu hijo esa perfección de esencia, tu hijo se sentirá perfecto en esencia, pero también enséñale que hay cosas, que los fracasos no son el fin del mundo y que también tenemos oscuros y tenemos claros y que tenemos a veces cosas que no nos gustan, pero que podemos arreglarla y que podemos superarla. Si tú te ves como una obra de arte, esto lo dice Jorge Bucay, me encanta, él dice, si te ves como una obra de arte, tu hijo se verá como una obra de arte. Y bueno, eso yo es lo que les dejo, que se vean como una obra de arte, para que ellos se vean como una obra de arte y entiendan que el compromiso sagrado, que nosotros tenemos muchos compromisos, compromiso con el trabajo, compromiso con los padres, compromiso con las parejas, compromiso con los amigos, pero hay un compromiso sagrado y ese compromiso sagrado es el compromiso con nuestros hijos. Realmente es el compromiso más importante que asumimos en la vida una vez que decidimos nosotros traer ese hijo al mundo. Y no den por hecho que el hijo sabe que ustedes lo aman. No den por hecho que el hijo sabe que ustedes lo protegen o los quieren. No lo den por hecho. Díganselo. Díganle cuantas veces pueda. Te amo. Celébrenle sus pequeños triunfos. Entiéndanlo. Convérsenlo. Conversen con ellos y abrácenlos. Abrácenlos mucho. Que sus hijos lo sientan. Realmente, para mí, ese es mi consejo. Espero que este tema pues les haya gustado, les sirva. Algunos le tocarán, algunos puntos les tocarán, otros no. El que nada le hizo clic o resonancia con ustedes, guárdenlo por si acaso en algún momento algo aflora. Como siempre les digo, si consideran que es un tema importante, compártanlo, que es solamente darle un clic para compartir, porque ustedes son los multiplicadores de estos mensajes que yo entrego con todo mi cariño, con todo mi afecto y con todo mi amor. Pues muchísimas gracias a todos los que han participado acá. Lili, gracias también a ti por estar, Rachel, a Eliana, a Aldo, a Ingrid, a la señora Cochi, a todos los que han pasado, han saludado, han entrado, han salido. Realmente muchísimas gracias por estar este domingo acá conmigo. Y bueno, no quiero cerrar sin recordarle entonces mis redes: Instagram, después de mí otra vez yo; mi sitio web, después de mí otra vez yo.com; mi Twitter, Harry7000; mi canal de YouTube, después de mí otra vez yo. Y por supuesto recordarle que vamos a tener un encuentro aquí en Panamá el 18 de abril con ese tema: las libras dicen lo que tus emociones callan. Que si quieren ver más del tema, sencillamente entran a mi sitio web, después de mí otra vez yo.com, y hay un video que explica, un video de 6 minutos que explico qué vamos a hacer, y hay un escrito y dónde se pueden comunicar y cómo hacen para comprar las entradas, y todo está bien detallado en mi sitio web y también en el sitio web de mentesenforma.com, tanto en el sitio web de mentesenforma.com como en el sitio web mío, después de mí otra vez yo.com. Muchísimas gracias a todos. José Alejandro, gracias por estar. Es un esfuerzo, José Alejandro, que hago con mucho cariño. Realmente creo que si algo uno tiene que hacer es sembrar un árbol, ya lo hice; escribir un libro, llevo 2, y bueno, y hacer esto me llena de muchísimo placer hacerlo, compartir. Si algo del tema que quieren escudriñar un poco más, o algo que por supuesto por tiempo, porque estamos acá o porque estamos en público, no preguntaron, con mucho cariño me pueden pasar un correo a después de mí otra vez yo @gmail.com, y con mucho gusto, si tenemos posibilidades, pues los ayudo.
Un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad en otra entrega. Se les quiere mucho. Gracias, gracias a todos.